Dios les bendiga a todos. Aquí nuevamente la capellana Dania López del Ministerio Espíritu Libre. Saludos a todos los que se estén conectando y que tengan la oportunidad pues, de ver este programa diferente. No, esto que voy a estar compartiendo con ustedes no es de nuestro programa de los lunes, la verdad te hace libre. Simplemente pues aproveché la oportunidad de que acabé de dar un estudio bíblico aquí en mi iglesia y dije, pues, ¿por qué entonces no compartir este tema con todas las personas que siguen al ministerio a través de las redes sociales? Y hoy vamos entonces a estar hablando de un tema, voy a tratar de hacerlo lo más breve posible y como me voy a enfocar solamente en el tema, hay algunas áreas que yo no voy a desarrollar. Pero lo que vamos entonces a estar hablando esta noche, mis amados hermanos, y antes que nada voy a hacer una breve oración, como siempre, encomendándonos siempre al Señor en todas las cosas que nosotros hacemos y entonces les comparto a ustedes esta palabra, ¿está bien? Amantísimo Dios y Padre Celestial, gracias Señor, mi Dios, porque tú eres bueno y porque para siempre, Señor, es tu misericordia, Señor. Yo te doy las gracias por estas oportunidades, Señor, mi Dios, que tú nos das de poder compartir la palabra a través, Señor, mi Dios, de diferentes medios, ya sea presencial, ya sea también a través de las redes sociales, de los programas, de charlas, conferencias. Te damos siempre las gracias, Señor. Yo te pido en este momento, este tema que voy a estar compartiendo con todos mis amigos y mis amados hermanos, yo te pido, Señor, mi Dios, que tú hables a cada corazón de acuerdo, Señor, mi Dios, a la necesidad que pueda tener cada uno de ellos, que tú los cuides, Señor, mi Dios, que tú los guíes, que tú los fortalezcas, que tú los protejas, Señor, mi Dios, y que tú les suplas, Señor, mi Dios, toda necesidad que ellos puedan tener. Y nosotros aquí te vamos a dar siempre toda la gloria y la honra en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Así que hoy vamos a estar hablando esta noche, bien tardecito, yo estoy grabando ya pasadas las 10 de la noche. Pues vamos a estar entonces hablando acerca de la indiferencia espiritual, acerca de la indiferencia espiritual. Y voy a moverme aquí un poquito para entonces yo poder leer esta información que tengo aquí para ustedes. Okay. Cuando nosotros hablamos de indiferencia espiritual, definimos la iglesia, la indiferencia espiritual es un estado en el que una persona pierde el interés por las cosas de Dios, deja de tener esa pasión por su presencia y se acomoda en la rutina. Y esto es bien peligroso, la indiferencia espiritual es bien peligrosa porque poco a poco, ¿qué va sucediendo? Poco a poco esta indiferencia va apagando el fuego del espíritu y lo que hace es que abre una puerta a la frialdad y a la tibieza. Y vamos entonces a definir lo que es la indiferencia espiritual. Y en buen puertorriqueño, la diferencia espiritual es cuando ya no te importa nada. Cuando ya no te importa nada, es la definición más sencilla que yo les puedo compartir, pero vamos entonces a definir el concepto de lo que es la indiferencia espiritual. Dice aquí que la indiferencia espiritual es la falta de sensibilidad hacia la voz de Dios, hacia la oración, hacia la palabra y hacia la obra del Espíritu Santo. Es como vivir como si Dios ya no te importara, aunque nosotros sepamos que existe. Así que cuando hablamos de indiferencia espiritual es cuando ya no sientes esa pasión que tú sentías por el Señor y por las cosas del Señor, ese enamoramiento que tú tenías desde un principio. Entonces, esas cosas ya empiezan poco a poco y quiero decirle, mis amados hermanos, que esto no es algo que surja de la noche a la mañana. Esto es algo que es progresivo, que poquito a poco empiezas a sentir que ya no sientes ese deseo de orar, ya no sientes ese deseo de leer la palabra, ya no sientes ese deseo de ir a la iglesia. Poco a poco se va apagando esa pasión de esa búsqueda de Dios, ese fuego, esa llama del Espíritu Santo que vive en cada uno de nosotros, empieza poco a poco a apagarse. Y nosotros en una ocasión, hablamos acerca del tema de no dejar apagar el fuego. Y eso es uno de los temas que nosotros discutimos en uno de los programas de los lunes de La Verdad Te Hace Libre, que luego yo voy a compartirlo para que el que no haya tenido la oportunidad de verlo
pueda entonces verlo y pueda entonces complementarlo con este mensaje que estamos compartiendo entonces esta noche. Así que resumiendo entonces, la diferencia espiritual es cuando a ti ya te dejan de importar las cosas que antes te importaban. Entonces sabes que Dios está ahí, pero en realidad no te importa, porque hay otras cosas que han tomado ese lugar, hay otras cosas que son más importantes. ¿Por qué? Porque ese lugar que tú le has dado al Señor ya se lo has quitado poco a poco, ya se lo has quitado porque has empezado a desenamorarte, vamos a ponerlo así, a desenamorarte. Las cosas que antes te eran importantes para ti ya no lo son. Ya cuando vas a orar, ya como que oras porque tienes que orar, no porque en realidad sabes que la oración es importante para nosotros como creyentes, para mantener esa conexión con Dios, para buscar la presencia, para fortalecernos, para ser dirigidos por el Santo Espíritu. También no leemos la palabra. La palabra es algo que nosotros debemos de leer todos los días. ¿Por qué? Porque es Dios hablándonos a través de la palabra. Muchos dicen, Señor mi Dios, yo quiero que tú me hables. Pero aquí tenemos la palabra y tenemos acceso todo el tiempo. Cuando nosotros querramos, tenemos acceso a la palabra de Dios, porque la palabra es la voz de Dios, la palabra de Dios, pero escrita, porque el Señor nos ha dado el acceso a su palabra cuando nosotros querramos tener acceso a ella y la tenemos aquí. Entonces, no sientes ese deseo, no sientes esa necesidad de leer la palabra, porque la palabra dice de sí misma que la palabra es alimento. Y también sientes que poco a poco el Espíritu Santo se va acabando y no sientes esa pasión por hacer las cosas de Dios. Y como dije, es vivir como si Dios a ti no te importara. Y eso es bien peligroso, mis amados hermanos, porque en estos tiempos que nosotros estamos viviendo ahora, nosotros no podemos perder esa conexión que tenemos con el Señor, porque si nosotros no leemos palabras, si nosotros no oramos y hablamos con el Señor, no ayunamos, no congregamos, entonces nuestro espíritu se va a ir poco a poco debilitando y se va a ir apagando. Y entonces, ¿qué va a suceder cuando estés atravesando por una situación difícil? ¿Qué vas a hacer si en todo ese tiempo te comportaste como si Dios no existiera? Y nosotros no podemos buscar a Dios cuando lo necesitamos. Nosotros necesitamos a Dios para todo, para poder vivir. No podemos buscar a Dios cuando estamos pasando por un problema, mientras tanto vivimos como si Él no existiera. Así que de eso se trata lo que estamos hablando esta noche, acerca de lo que es la indiferencia espiritual, que no te importa nada, que no te importa nada. Entonces, vamos entonces a utilizar un texto base esta noche y vamos entonces a buscar la palabra en Apocalipsis 3 del 15 al 16. Y yo no voy a entrar, mis amados hermanos, esta noche en esto que estamos conversando ahora. Yo no voy a entrar en analizar esta carta que el apóstol Juan le escribió a, 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 a a esta iglesia, a la iglesia de la Odisea. Yo no voy a entrar en detalles de discutir eso porque es algo que es muy profundo y no es algo que nosotros debamos ni que merezca tampoco ser discutido de una forma superficial. Pero sí les quiero decir aquí que la palabra dice en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, en Apocalipsis 3 del 15 al 16 dice así, 3 del 15 al 16. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Eso es lo que dice la palabra, te vomitaré de mi boca. Y ese es el mensaje que Dios le está dando a la iglesia de la Odisea. En otras palabras, nosotros como creyentes tenemos que definirnos. No podemos estar en el mismo medio. O estamos aquí con el Señor o estamos acá con el enemigo, pero no podemos estar en el mismo medio, porque eso no es aceptable para Dios. Mira, si Dios es tan maravilloso y tan caballeroso, que Él a ti no te obliga a que tú decidas. Él te da ese libre albedrío para que tú decidas con quién tú quieres estar. Él no te obliga, pero tu decisión, sea cual sea tu decisión,
tiene sus consecuencias. Si decides estar con el Señor, vas a tener bendición y vas a tener vida eterna. Pero si decides estar entonces en el mundo del lado del enemigo, pues ya sabes entonces que tienes condenación y tienes vida eterna, pero no con el Señor. Entonces está diciendo aquí, y pone el ejemplo, y mira qué interesante que él habla de que como no eres tibio, no eres frío ni caliente, o sea que como eres tibio, y cuando las personas toman agua tibia, el agua tibia normalmente cae mal en el estómago. Y me estaba diciendo la pastora ahorita que lo comentó en el estudio, que cuando ella era pequeña, uno tenía un malestar estomacal, los padres daban agua tibia precisamente para provocarte, para inducirte el vómito, para que limpiaras todo eso que estaba dentro, que te estaba cayendo mal en el estómago. O sea que aquí el Señor le está diciendo entonces a esta iglesia, le está diciendo que como no eres frío ni caliente, eres tibio, me enfermas y yo te voy a vomitar de mi boca porque yo no te tolero, porque no te tolero, me enfermas y me provocas vomitar. Y eso es lo que le está diciendo el Señor a la iglesia de la Odisea. ¿Okay? Así que aquí estamos viendo la indiferencia, y esa indiferencia que hemos estado hablando desde que comenzamos, esa indiferencia te lleva a la tibieza espiritual, a la tibieza espiritual, y Dios rechaza esa actitud, Dios rechaza completamente esa actitud. O sea que tienes que decidir entonces en qué bando vas a estar, porque en el medio no puedes estar, porque ya en el medio como que no tienes oportunidad. ¿Ok? Así que la tibieza espiritual, la indiferencia lleva a la tibieza espiritual. Y les voy a compartir a ustedes algunas señales de la indiferencia espiritual. Número uno, una señal de indiferencia espiritual es la falta de interés por la oración y por la lectura de la palabra. Horas y horas acostado y te quedas dormido. No dedicas tiempo durante el día para orar. Y parecerá un poco gracioso lo que yo les voy a decir, pero sí, es real. Cuando no oramos por las comidas, cuando no oramos cuando salimos de casa, cuando no le damos las gracias a Dios por todas las cosas que Él hace en nuestras vidas. La oración es algo que tiene que estar presente en cada una de las cosas que nosotros hagamos en nuestra vida. Por ende, entonces estamos hablando de que una señal de indiferencia espiritual es que ya no te importa orar, no te dan ganas de orar. Empiezas a orar y te quedas dormido. No separas un tiempo, no separas un lugar, no separas un espacio para orar y hablar con el Señor. Porque si está bien, la palabra dice que oremos sin cesar y que oremos en todo tiempo. Y podemos estar fregando y podemos estar orando y hablando con el Señor. Y podemos estarnos bañando y podemos estar guiando y podemos estar hablando en el Señor. Claro que sí. Pero también Dios necesita que nosotros separemos un espacio para dedicárselo a Él en seriedad, en reverencia. Y Dios necesita también que nosotros saquemos ese espacio. Y también Dios necesita, y nosotros, hermanos, nosotros somos los que necesitamos sacar tiempo para leer la palabra. Y miren, yo sé que hay muchas personas que dicen, ay, pero es que la palabra es complicada, yo no la entiendo. Pero es que una de las cosas que nosotros tenemos que hacer antes de leer la palabra es precisamente orar, mis amados hermanos, porque nosotros utilizamos, cuando tomamos la palabra, primero tenemos que encomendarnos al Señor y pedirle que a través de su Santo Espíritu nosotros podamos entender la palabra de Dios. Pero si no oramos y empezamos a leer al papagayo, ¿cómo entonces nosotros vamos a entender y reconocer la voz de Dios cuando Él nos habla? Así que está esa falta de interés por orar, nos pesa leer la palabra, leemos la palabra y muchos miren, y sé que muchos se van a reír, porque muchas veces a veces decimos, ok, Señor mi Dios, háblame hoy, aquí. No, Dios no habla de esa manera. Dios no habla de esa manera. Aquí la Biblia me abrió y mira, este es el mensaje. Yo no les voy a decir que eso no puede suceder. Hay veces que sí, que el Señor, cuando abrimos la palabra, el Señor nos habla, porque cuando Dios va a hablar, Él va a hablar como sea. Pero nosotros no podemos tomar la Biblia como si fuera un horóscopo, que voy entonces a buscar el periódico de hoy o vamos a buscarlo en forma digital y vamos a ver qué el Señor me tiene para hoy
Y lo leo así, sin nosotros primero encomendarnos al Espíritu Santo y buscar presencia. No, miren, mis amados, eso es una falta de respeto al Señor. Cuando nosotros buscamos la palabra de esta manera, tiene que haber una reverencia, tiene que haber un amor, tiene que haber un respeto. Pero estamos hablando que eso es una señal de indiferencia. También asistir a la iglesia por costumbre. Ay, pues los servicios de nosotros son los martes, los jueves y los sábados. Y cuando llegue el jueves, ay, Dios mío, hoy tengo que ir a la iglesia. Porque esa es la palabra que muchas veces se utiliza. Hoy tengo que ir a la iglesia. Hoy hay culto de oración y tengo que ir a la iglesia al culto de oración. O tengo el sábado que hay que ir a la iglesia para esto. Y vamos a la iglesia por costumbre y no porque tenemos esa hambre de buscar de Dios. Y eso es otra señal de indiferencia porque estamos haciendo las cosas por cumplir y por obligación y no porque tenemos ese amor y esa pasión y esa hambre del Señor. Señal número 3 de indiferencia espiritual, no tener compasión por los perdidos ni deseo de evangelizar. Miren, nosotros cada uno tenemos aquí un llamado y un propósito aquí en la vida. Y esto es para todos nosotros que le servimos a Cristo. Dice que vayamos por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Esto no es algo que el Señor le dio exclusivamente a los apóstoles. Toda persona que haya tenido un encuentro con el Señor y una transformación y una nueva vida, tiene que predicarle al mundo de lo que el Señor hizo en su vida, para que el Señor también pueda cambiar, estas personas puedan venir a Cristo y poder experimentar y conocer a ese Dios que tú y yo ya nosotros conocemos. El mundo tiene que conocer que hay un Dios que puede sanarte, que puede salvarte, que puede ayudarte, que puede darte liberación, que puede cambiar tu vida, que puede cambiar tu vida. Gloria al Señor, aleluya. Discúlpenme. Entonces, hay veces que, y me imagino que a lo mejor alguno de ustedes podrá relacionarse con esto. Hay veces que hay personas que le dicen, Señor mi Dios, por favor, hoy, Señor mi Dios, yo quiero ganar un alma para ti, un alma en el día de hoy, un alma por día que yo pueda hablar de ti. Y cuando le pedimos entonces eso al Señor y salimos a la calle, estamos bajando las escaleras del edificio y encontramos al vecino, pero no le hablamos del Señor. Y vamos entonces a la tienda y nos encontramos con gente y no le hablamos del Señor. Las oportunidades las tenemos porque Dios no las da, pero muchas veces nosotros estamos esperando que venga alguien arrastrándose, que venga alguien que se le note que está completamente quebrantado para nosotros poder entonces darle un mensaje y evangelizar a esa persona. Nosotros a veces le pedimos al Señor que queremos evangelizarle a alguien, pero es que también como que tenemos unas expectativas de que la persona que Dios nos tiene que poner tiene que tener ciertas características y ciertas condiciones para nosotros poder alcanzar a esa persona y hablarle del Señor. O también puede ser que no sintamos compasión por esas personas que están perdidas, que veamos a alguien pidiendo dinero en la carretera y uno diga, ay Dios mío, yo no le voy a dar dinero porque lo va a usar en droga. Y quiero aclarar algo porque yo respeto mucho esto. Nosotros, el Señor nos ha llamado a nosotros a ayudar al necesitado. Y probablemente te encuentres a alguien en la calle y tú no le quieras dar dinero porque piensas de que esa persona lo va a usar en droga o lo va a usar en alcohol. Y probablemente tengas toda la razón. Pero sucede que cuando esa persona ve que tú le das el dinero y tú le hablas del Señor y lo llamas por su nombre, porque hay que tomarse el tiempo, mis amados hermanos, hay que tomarse el tiempo de que cuando hay alguien en la calle en una necesidad, uno lo pueda llamar por su nombre, porque estas personas están en la calle y están desesperanzadas. Y muchas veces probablemente han pasado por su mente pensamientos de quitarse la vida. Pero cuando tú lo llamas por su nombre, le estás poniendo, gloria a Dios, aleluya, le estás poniendo vida a esa persona. Le estás devolviendo la vida. Y probablemente le das un dólar no nos hace ricos, no nos hace pobres. Pero cuando le decimos a esa persona, Cristo te ama, toma el dólar. No sé en qué lo vas a usar, tú lo sabes, Dios lo sabe, pero Dios te ama y quiero decirte que Dios te ama. Y usted no sabe si a lo mejor esa persona cuando se vaya, ese dólar no lo va a usar.
porque tú le has dado cátedra, tú le has dado testimonio de que eres un verdadero cristiano y que te importa su vida y que Dios también le importa. Así que no nos preocupemos en qué la persona va a usar el dinero, la peseta, el dólar, lo que le des. Aprovecha esa oportunidad para que tú puedas evangelizar a esa persona que tiene necesidad y que el Señor se encargue de hacer con la persona lo que Él quiera. Pero no seamos nosotros quienes decidamos que esa persona va a utilizar ese dólar para ir a comprar droga o comprar alcohol. Oremos y aprovechemos esa oportunidad para evangelizar a esa persona y decirle a esa persona, yo te amo y Cristo te ama. No tienen que estar de acuerdo conmigo, solamente siento decirlo en mi corazón. Gracias, Espíritu Santo. Y punto número 4, señal de indiferencia espiritual. Justificar el pecado o no sentir carga al faltarle a Dios. Cuando tú cometes pecado, cuando tú haces algo que tú sabes que la palabra dice que a Dios no le agrada, y tú lo haces si no tienes ese remordimiento y ese sentimiento y esa conciencia, porque es que no tienes discernimiento, ya no tienes esa señal que te dice es bueno o es malo. Y si sabes que es malo, muchas veces tratas de justificarlo porque o te dejas llevar por todo el mundo, porque todo el mundo lo hace, porque el pastor lo hace, porque la hermana lo hace, porque fulano lo hace, y si él lo hace, yo lo voy a hacer, porque estoy justificando mi pecado cuando tú sabes que es incorrecto. Y la palabra dice que pecado consiste en saber lo que es malo y aún así lo haces y decides hacerlo, porque pecar es una decisión consciente cuando decides no hacer algo que sabes que al Señor no le agrada. Punto número 5, la última señal que le voy a compartir. Sentirse cómodo con la rutina sin buscar un crecimiento espiritual. No, porque los martes es estudio bíblico y voy a ir a tomar mi estudio bíblico y voy a estar allí, voy a leer la palabra, pero cuando llegas a tu casa, la Biblia vienes y la pones a un lado. O llegas a tu casa y el manual de estudio o las anotaciones que tomaste, porque miren, mis amados, yo soy educadora. Y es bien importante que cuando estás en la iglesia y si hay estudio bíblico, tú tienes que tener tu libreta y tu lápiz y tu Biblia. ¿Cómo vas a aprender? ¿Cómo vas a crecer? Si no te disciplinas, si no tomas nota, si te conformas con lo que se enseñan en la iglesia, porque es que tienes que llegar a tu casa y buscar la palabra y buscar tu libreta donde hiciste las anotaciones. Déjame repasar lo que aprendí, lo que el pastor discutió en el día de hoy, o lo que el maestro de escuela bíblica o el que dio la clase discutió hoy. Haces las cosas como parte de una rutina, pero no buscas crecimiento espiritual. Vas a ayunar, cumples, pero no hay crecimiento. Y otra señal de indiferencia espiritual. Haces las cosas porque las tienes que hacer por costumbre y no porque sientes esa pasión, esa presencia del Señor que te mueve a hacerlo por obediencia y por amor a Dios. La palabra dice, el mismo Señor dice que si tú me amas, obedece mis mandamientos. Si tú me amas, obedece mis mandamientos. Y la obediencia es algo que es muy importante para el Señor. Le voy a compartir algunos ejemplos bíblicos. Primero tenemos el caso de la esposa de Lot. Y vamos a buscar en nuestra palabra, los que tengan la oportunidad y sean aplicaditos y tengan ahí la Biblia. Vamos a ir a Génesis un momento. Vamos a ir a Génesis 19. Génesis 19. Y esto es un estudio flash. Esto es un estudio flash. Gloria a Dios, aleluya. 19, 19:26. 19:26. Lo estoy buscando todavía por aquí. Ok. 26 dice la palabra en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se convirtió en estatua de sal. ¿Qué sucede con esta historia? Que el Señor le dio instrucciones a Lot, a su familia, a su esposa,
de que huyeran de Sodoma y Gomorra porque la ciudad iba a ser destruida. Y sin embargo le dijo, no miren atrás. Pero ella miró hacia atrás porque su corazón estaba dividido. El corazón de ella estaba dividido en su pasado, en lo que dejó atrás. Y lo que el Señor les dijo, que mira, huyan para salvarse. Y ella mostró indiferencia hacia el mandato de Dios. Ella no le importó lo que el Señor dijo que tenía que hacer, que le dijo, no miraras para atrás, no mires para atrás. Y el Señor no tiene que decirnos a nosotros, no hagas esto porque te va a pasar esto. Porque nosotros sabemos automáticamente que cuando nosotros desobedecemos vienen unas consecuencias. O sea que el Señor no tenía que decirle a ellos, no mires para atrás porque te vas a convertir en estatua de sal. Simplemente Dios dijo, no mires para atrás y ahí es que está la obediencia. Pero ella fue completamente indiferente porque ella no le importó la instrucción y el mandato que Dios les dio a cada uno de ellos. ¿Ok? Tenemos también los fariseos, y eso lo vemos en Mateo 23, que no lo vamos a leer el capítulo completo. Pero nosotros sabemos que los fariseos, ellos eran muy espirituales. Ellos estaban muy enfocados en que se cumpliera la ley de Moisés. Las leyes que Moisés dio ellos estaban muy enfocados en el cumplimiento riguroso de esas leyes. Pero sin embargo, el problema que tenían, y no quiero decir, déjenme corregir. Cuando Jesús vino y él dijo que él no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Él cumplió, mientras él estuvo aquí, él cumplió todos y cada una de las leyes de Moisés. Pero había algo que estaba pasando con esa ley. Y era que los religiosos, los fariseos, se enfocaban mucho en la apariencia y no se enfocaban en el corazón. Aparece Jesús entonces y esa parte que le faltaba a los fariseos y que seguía faltando a los fariseos, era esa parte de que sí, la ley se cumple, pero ¿dónde está el amor? ¿Dónde está la misericordia? ¿Dónde está la empatía? ¿Dónde está ese amor por el prójimo? Ellos obviaban todas esas cosas porque lo importante era que la ley se cumpliera. Pero Jesús, cuando él dice que él no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla, él simplemente trajo dos mandamientos. Él dijo que trajo dos mandamientos, pero en realidad no es que él dice, él no trajo un nuevo mandamiento, sino que lo que él hizo fue que resumió en dos mandamientos todo lo que era la ley. Y él dijo que ames a Dios sobre todas las cosas y que ames a tu prójimo como a ti mismo. En eso se resume, en eso se resume el nuevo mandamiento. Y si tú amas a Dios, tú obedeces a Dios. Y si tú amas a Dios, tú amas a tu hermano. Y por ende, si tú amas a tu hermano, tú no matas, tú no cometes adulterio, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí vemos entonces esa indiferencia al dolor de la gente. Para ellos era más importante que se cumpliera la ley independientemente lo que sucediera con estas personas. Y el punto número tres, el ejemplo número tres, lo voy a mencionar así por encima, que es lo que leímos ahorita acerca de la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea era una iglesia que era rica materialmente, pero era pobre en espíritu. Por eso fue que el Señor, era una iglesia que decía que yo no te necesito. Dios, yo no te necesito porque nosotros tenemos dinero, nosotros tenemos poder y por ende no te necesitamos. Pero sin embargo, era una iglesia que era rica materialmente, pero era pobre espiritualmente. Por eso fue que el Señor le dijo que como no eres tibio, frío ni caliente, te voy a vomitar porque eres tibio. Eso es algo que podemos hablar en algún otro momento. ¿Cuáles son entonces las consecuencias de la indiferencia? ¿Qué pasa cuando nosotros dejamos que esa indiferencia se apodere de la vida de cada uno de nosotros? Número uno, hay un alejamiento progresivo de Dios. ¿Qué significa, mis amados? Que la indiferencia no es algo que empezó hoy y salió mañana. La indiferencia es algo que es progresivo, que es algo silencioso, que es algo que poco a poco, si no estás conectado con el Señor, si no estás conectado en oración, en lectura de la palabra, en esa búsqueda con el Señor, poquito a poco te vas a ir enfriando.
y poquito a poco te vas a ir distanciando de Dios. Número 2, un corazón endurecido, porque cuando hay indiferencia, tú no puedes reconocer, escuchar la voz de Dios. Y el corazón se endurece, se endurece. Punto número 3, falta de discernimiento espiritual. ¿Por qué? Porque no vas a saber lo que es bueno y lo que es malo. No sabes lo que es correcto y lo que, no, lo que es incorrecto. No sabes si proviene de Dios o no proviene de Dios. Hay una falta de discernimiento espiritual por causa de esa indiferencia. Y por último, está el riesgo de perder la salvación si no hay arrepentimiento. Probablemente algunos de ustedes no estén de acuerdo conmigo, pero yo voy a irme por lo que dice la palabra. Si nosotros, Dios envió a su Hijo para que muriera por nosotros en la cruz, ¿para qué? Para darnos vida eterna, para perdonar nuestros pecados, para limpiar nuestras enfermedades, etcétera. Y eso es un regalo que el Señor nos dio porque nosotros recibimos esa salvación por gracia y la recibimos a través de nuestro arrepentimiento y reconocimiento de que Jesús es nuestro único y exclusivo Salvador. Pero si yo permito que esa indiferencia, que yo continúe siendo indiferente a las cosas del Señor y que yo me vaya enfriando espiritualmente, mi salvación corre riesgo. Mi salvación corre riesgo si yo no me arrepiento nuevamente y vengo al Señor. La salvación se puede perder. Es como cuando a ustedes, a sus hijos, cuando pequeños, ustedes le dieron un regalo y le dieron este regalo y le dijeron, cuídalo, cuídalo que no se rompa y cuídalo que no se te pierda, ¿verdad? Pues así mismito hizo el Señor con cada uno de nosotros. Aquí está el regalo, está aquí. Mi hijo murió por ti. Aquí está la salvación. Tómala si deseas. Si no la quieres, no hay problema. Hay consecuencias, pero aquí está la salvación. Es tuya si la quieres recibir, si tú la deseas. Pero una vez tú la aceptas y la recibes, tienes que cuidarla con uñas y dientes, como dice Pablo, habla mucho acerca de perder la salvación. Tenemos que lucharla con uñas y dientes. Seguimos entonces. Así que ya terminé, pero voy ahora a compartir con ustedes cómo nosotros podemos vencer la indiferencia espiritual. ¿Cómo vencer la indiferencia espiritual? Número uno. Número uno, y aquí vamos a usar la Biblia, así que les pido que la vayan buscando. Y vamos entonces a ir al libro de Apocalipsis nuevamente, pero vamos entonces a ir al capítulo 2. Capítulo 2 del libro de Apocalipsis. Apocalipsis 2, versículo 5, que dice así: recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Así que número uno, para poder vencer esa diferencia espiritual, tenemos que tener, mis amados, un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento genuino. Vamos entonces ahora a segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, espero que se estén gozando. Esto es una palabra muy linda, especialmente en estos tiempos que tenemos que estar, miren, ahí alerta. No podemos permitir enfriarnos para nada, para nada. Segunda de Timoteo 1, versículo 6. Segunda de Timoteo 1, versículo 6. Dice aquí: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Qué quiere decir esto, mis amados? Que tenemos que reavivar el fuego del Espíritu con oración y con ayuno. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en nuestras vidas y no podemos permitir que ese fuego del Espíritu se apague. Por eso tenemos que reavivarlo con ayuno y con oración. Punto número 3 de cómo vencer la indiferencia espiritual, y eso lo encontramos en Mateo 6:33, y no lo voy a buscar porque me lo sé de memoria, pero Mateo 6:33, que dice: más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas.
Dice aquí que el tercer paso es buscar primeramente el reino de Dios. Cuando nosotros le damos a Dios su lugar, que el lugar que le corresponde a Él es el primero, nosotros tenemos que hacer una evaluación de nuestras prioridades. Dios primero y después todo lo demás. Y lo bonito de todo es que cuando nosotros ponemos a Dios primero, Él se encarga de todas las cosas. Él se encarga de nuestra familia. Él se encarga de nuestro sustento. Él se encarga de nuestras preocupaciones, necesidades. Él se encarga de todo. Pero tenemos que tenerlo a Él en primer lugar. En primer lugar. Punto número 4. Vamos entonces a Romanos 12:1. Romanos 12:1. Gloria al Señor, aleluya. Qué lindo es el Señor. Qué lindo es el Señor. Romanos, 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 Romanos. Esos son algunos de los libros que cuando los busco no me quieren aparecer. Romanos, Romanos. Aquí estamos en Romanos. Romanos 12. Romanos 12:11. Dice la palabra en Romanos 12:11 así. En lo que requiere diligencia, no perezosos, no sean no vagos, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, repito, en lo que requiere diligencia. Diligencia es que nosotros tenemos que ser constantes, consistentes, tenemos que ser aplicados, ¿ok? No perezosos, o sea, no vagos, no cansados, no dormidos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. O sea que en otras palabras, nosotros tenemos que vivir con propósito, sirviendo a Dios y sirviendo a los demás. Y punto número 5, mis amados, vamos a cerrar con el Salmo 51. Cerramos con el Salmo 51. Y aquí hay un frío terrible, un frío terrible. Gloria al Señor, aleluya. Aquí en Massachusetts, esta temperatura es de loco, como dicen por ahí. Bien, Salmo 51:12 y estamos terminando. Este es el último punto. Salmo 51:12 dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Así que aquí tenemos en este versículo, para nosotros poder vencer la indiferencia espiritual, tenemos que recordar ese primer amor y renovar el gozo de la salvación. Tenemos que volver a ese momento cuando nosotros nos encontramos con el Señor, que estábamos súper enamorados y nos faltábamos a un culto y siempre leíamos la palabra y siempre estábamos cantando coritos y siempre estábamos orando en comunicación con el Señor. Tenemos que volver a ese primer amor. Así que esas son algunos consejos bíblicos de cómo nosotros podemos vencer la indiferencia espiritual. Así que, mis amados, terminamos. La indiferencia espiritual es un enemigo silencioso que adormece al creyente. Y ese es el problema que estamos viviendo en estos tiempos, precisamente que la iglesia, y no digo la iglesia en general, pero la iglesia está dormida. La iglesia está dormida ante las cosas que están sucediendo en este mundo. ¿Cuántos cristianos están asesinando en Nigeria? ¿Cuánta pobreza, cuánta violencia, cuántos niños vemos diariamente que están desaparecidos? Niños desaparecidos, personas que se quitan la vida, cometen suicidio, personas que le quitan la vida a otras personas por discusiones. Los otros días vi una noticia que una persona mató a la otra porque simplemente le tocó bocina cuando la luz se puso verde para que la persona se moviera. Estamos viviendo en un mundo peligroso, mis amados. Y nosotros como creyentes y nosotros como iglesia no podemos estar dormidos, no podemos estar indiferentes a lo que está sucediendo en el mundo. Tenemos que ser agentes de cambio, tenemos que llevar la palabra, tenemos que pedirle al Señor, como decía David, que renovara el corazón, que hiciera el corazón de él un corazón compasivo, compasivo ante la necesidad del mundo, ante la necesidad de nuestros hermanos, incluso los hermanos en la fe.
Así que no podemos dormirnos, no podemos dejarnos llevar por la indiferencia que nos va a llevar a la tibieza. Y Dios nos llama a cada uno de nosotros a mantenernos firmes, con pasión por su presencia y sensibles a su voz. Así que, mis amados, hasta aquí llegó mi mensaje. Espero pues que el Señor haya hablado a la vida de cada uno de ustedes. Estamos en tiempos peligrosos, mis amados, y tenemos que cuidarnos y tenemos que no permitir que nos o sea, no somos, o sea, no podemos enfriarnos, pero tampoco podemos ser tibios, porque la palabra dice que el Señor nos va a vomitar, porque el agua tibia, lo tibio, le da malestar a su estómago y por ende te va a vomitar. Y qué horrible sería que el Señor nos vomitara. Imagínense en eso nada más, que el Señor nos vomite, que nos rechace precisamente. ¿Por qué? Porque somos tibios. Así que, mis amados, vamos a orar rapidito. Y gracias, Señor, mi Dios. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te doy las gracias, Señor, mi Dios. Gracias por esta oportunidad de poder compartir esta palabra, Señor, mi Dios, con todos mis hermanos, amigos que se estén conectando, que hayan tomado este tiempo, Señor, mi Dios, para escuchar esta palabra, este mensaje. Yo te doy las gracias, Señor, mi Dios Todopoderoso. Yo te pido, Señor, mi Dios, aleluya, por todas las personas que se han conectado, por su familia. Yo te pido también por el mundo que tiene mucha necesidad. Te pido, Señor, mi Dios, por todas las personas que en este momento están confundidas, Señor, aleluya. Señor, mi Dios, transforma vidas, habla corazones, toca corazones, Señor, mi Dios, trae un refrigerio, Señor, mi Dios, para las almas, Señor. Te pido, Señor, por mi familia, te pido por mi pastora, te pido, Señor, mi Dios, por mis hermanos, te pido, Señor, mi Dios, por el ministerio, por los miembros, por todas las personas que se conectan en el programa de los lunes, por mis estudiantes, Señor, mi Dios, por todas las personas, Señor, que tú me has dado este hermoso placer, Señor mi Dios, de poder compartir con cada uno de ellos. Gracias, Señor mi Dios, por todo. Mis amados, aquí los dejo. Gracias por tomar este tiempito de estar aquí conmigo. Así que Dios me los bendiga mucho. Y nada, será entonces hasta la próxima. Recuerden siempre orando los unos por los otros. Así que un abrazo y Dios me los bendiga. Bye bye.